En Cherán, Michoacán, se analiza el método de selección de candidatos. El tribunal participa en foro con motivo del Día Internacional de la Mujer. Autoridades deben garantizar la aplicación de la nueva reforma en materia político-electoral. En Infórmate, estas son las noticias. Muy buenos días, soy Silvia Machuca y les doy la más cordial bienvenida a Infórmate, el espacio noticioso de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver. Y sin más preámbulo, vamos a la información porque tenemos diversos temas de qué platicar. Y para comenzar, les comento que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que la Asamblea General Comunitaria de San Francisco Cherán, Michoacán y el Consejo General del Instituto Electoral de la entidad deberán analizar el cambio de método para la selección de candidatos en los comicios del próximo 7 de junio. El Pleno modificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, quien estableció que el Consejo Mayor del Gobierno Comunal es el que debe analizar la posibilidad de regresar al sistema de elección de sus autoridades por partidos políticos. En más información, la Sala Superior declaró infundado el medio de impugnación interpuesto por Sergio Alejandro Arellano Sánchez en contra de la reincorporación de Gustavo Madero Muñoz a la presidencia del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional. Lo anterior debido a que el 18 de enero Madero ratificó su reincorporación, la cual se materializó el 19 de enero, pero fue publicada en estrados el mismo 18 de ese mes. De manera que el medio de impugnación interpuesto en contra de esta reincorporación se realizó fuera del plazo previsto por la ley, es decir, de manera extemporánea. Por otra parte, en la misma sesión pública, el Pleno determinó que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver el conflicto de competencia que se ha suscitado entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Colegiado del 28º Circuito con motivo del amparo emitido por el Juzgado Segundo de Distrito de Tlaxcala a favor de Pedro Molina Flores para que el Congreso local dejara insubsistente el acuerdo legislativo de 12 de octubre de 2013 relativo a la ratificación de Elías Cortés Roa en el cargo. En otro asunto, la Sala Superior confirmó la multa que impuso el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a diversas empresas radiodifusoras con motivo de la difusión de propaganda político-electoral que presuntamente constituye promoción personalizada a favor de Claudia Pavlovich Arellano, senadora de la República por Sonora y del Partido Revolucionario Institucional. El Pleno confirmó multas impuestas a empresas radiodifusoras por la difusión de propaganda que tendía a influir en el electorado, ya que fue ordenada por personas distintas a la autoridad electoral. En más información, la Sala Superior determinó que es infundado el procedimiento especial sancionador interpuesto contra el presidente de México por presunta promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos con motivo de la difusión de las entrevistas realizadas en los programas de televisión Hoy y Conversaciones a Fondo, ya que no se actualizan los elementos temporal y material de la infracción. En otro tema, la Sala Superior confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán que declaró inexistentes las violaciones atribuidas a Luisa María Calderón Hinojosa y al Partido Acción Nacional relacionadas con presuntos actos anticipados de campaña con motivo de su promoción en bardas y espectaculares en su calidad de precandidata única gobernadora por el Blanquiazul en la referida entidad. Los integrantes del Pleno consideraron que no existe la prohibición constitucional para que los precandidatos únicos realicen actos de precampaña, porque el hecho de que se registre un solo aspirante no tiene como consecuencia su nominación o postulación automática, sino que se requiere que la candidatura sea sometida a votación de la militancia. Ahora vamos a conocer las actividades que se realizan con el objetivo de difundir la cultura democrática y les comento que en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral e INMujeres realizaron un foro para abordar temas sobre los derechos de las mujeres y políticas de igualdad. Sandra Argüelles tiene la información completa. El Instituto Nacional Electoral, en colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de la Mujer, realizó el foro Día Internacional de la Mujer, en el que se discutieron temas sobre los derechos de las mujeres, políticas de igualdad y democracia igualitaria. En su participación en la ceremonia inaugural, el magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos subrayó que las autoridades electorales han actuado con perspectiva de género para garantizar que las mujeres se integren al ámbito público y asegurar su participación institucional. Las históricas condiciones de inequidad entre los géneros no deben ser advertidas como un orden dado, imposible de transformarse. Las cosas sí pueden cambiar.
En nuestro país existen muestras claras y contundentes para afirmarlo. Hemos logrado importantes avances en el terreno de la igualdad. En su intervención en la mesa Los derechos de las mujeres, los desafíos para vivirlos a plenitud, la magistrada de la Sala Superior María del Carmen Alanís Figueroa aseguró que en México se debe trabajar en el diseño e implementación de un modelo de ley para combatir la violencia política en contra de las mujeres. La violencia política puede darse en el ámbito público, pero también en el ámbito privado. La violencia política puede ser simbólica, puede ser verbal, puede ser patrimonial, puede ser económica, física, sexual, psicológica. Puede efectuarse por medio de las tecnologías de la información y en el ciberespacio. Al intervenir en la mesa hacia una democracia igualitaria, el magistrado Manuel González Oropesa señaló que alcanzar una democracia igualitaria solo será posible si se erradica la discriminación en todas sus vertientes. Creo yo que la discriminación la debemos de atacar en su integralidad, no solamente por el género, no solamente por el origen étnico, no solamente por las discapacidades, sino que también en su integralidad de los derechos. La presidenta de InMujeres, Lorena Cruz, aseguró que el próximo proceso electoral será una oportunidad para enriquecer una democracia igualitaria en México. Por último, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, mencionó que en las próximas campañas electorales habrá mayor número de candidatas a puestos de elección popular que se haya registrado en la historia. Para Infórmate de Plataforma Electoral, Sandra Argüelles. Por otro lado, el magistrado Pedro Esteban Penagos López participó en la Mesa Reforma Electoral y su implementación en las elecciones 2015 en el marco del primer Congreso Nacional de Derecho Electoral que se realizó en la ciudad de Puebla. Esta es la información. Pese a que la reforma político-electoral es compleja y tiene deficiencias, las autoridades administrativas y jurisdiccionales encargadas de su aplicación deben hacerla funcionar. Así lo dijo el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Pedro Esteban Penagos López. Si ustedes quisieran que fuera más allá, acepto totalmente que la reforma es inacabada, que la reforma realmente es sumamente compleja, que tiene muchas deficiencias, demasiada regulación para no regular muchas cosas. Realmente, pues, tenemos que entender en estos casos que la reforma está y la tenemos que hacer funcionar. En el marco del primer Congreso Nacional de Derecho Electoral, el magistrado dijo que el objeto de la reforma constitucional que entró en vigor en 2014 fue dar certeza y seguridad jurídica a las elecciones. Además, prever la equidad y paridad en los procesos electorales, hacer que los comicios sean transparentes con la rendición de cuentas por parte de quienes intervienen en ellos y, sobre todo, hacer efectivo el respeto al voto ciudadano. No hay democracia acabada. La democracia debe progresar, debe actualizarse, así como el marco normativo constantemente tomando en consideración las exigencias sociales. Dejó en claro que la labor de los jueces electorales es generar certeza entre los participantes del proceso electoral, fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y la legitimidad de los comicios. Consideró que uno de los aspectos relevantes de la nueva legislación es el fortalecimiento de las autoridades electorales para garantizar la independencia e imparcialidad en el desempeño de sus funciones. El magistrado de la Sala Superior refrendó el compromiso inquebrantable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de contribuir a la consolidación de la democracia. Para Infórmate de Plataforma Electoral, Leonardo Cárdenas. Me da muchísimo gusto comentarle esta que es una muy buena noticia, y es que a partir de mañana, martes 10 de marzo de 2015, está disponible en el portal de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, http://portal.te.gov.mx/, un micrositio denominado Ventana Ciudadana que tiene por objeto dar a conocer al usuario la información relevante sobre el proceso electoral 2015. Esta herramienta cuenta con diversos rubros enfocados a las entidades federativas que tendrán elecciones de diputados
diputados y gobernadores, ayuntamientos, jefes delegacionales y juntas municipales. Asimismo, cuenta con otros apartados como resumen de prensa y un mapa dinámico que le proporcionará la etapa del proceso electoral exacta en la que se encuentra la entidad federativa a consultar. El micrositio también cuenta con hipervínculos que direccionan a las páginas oficiales de institutos y tribunales locales, así como a otros sitios del mismo Tribunal Electoral. Ahí encontrará información relevante en temas como las estadísticas jurisdiccionales, glosarios de términos y otros más. Ahora le invitamos a conocer las novedades editoriales. Para esta semana le recomendamos el libro Sentencias relevantes de Cortes extranjeras. Esta publicación aborda la controversia generada por la disputa de la jefatura de una comunidad tribal, donde la primogénita fue excluida como sucesora de la jefatura a la muerte de su padre por ser mujer, pues la norma tribal vigente exigía la transmisión del poder al primer hijo varón. Sin embargo, después de varios sucesos, las autoridades tribales decidieron modificar las prácticas comunitarias y finalmente Shilubana pudo asumir el cargo con la aprobación de la familia real. Esta publicación está comentada por el magistrado Manuel González Oropesa y por los especialistas David Cienfuegos Salgado y Saúl López Noriega. Esta y todas las publicaciones del Tribunal Electoral se pueden descargar, consultar en línea o solicitar en la página de internet que en este momento aparece en su pantalla y que es http://portal.te.gov.mx/publicaciones. Sin duda, esta interesante obra lo mantendrá ocupado en el transcurso de estos días y el próximo fin de semana. Acompáñame a una pausa, es muy breve, y regresamos con más información del ámbito político electoral. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de conocer la información generada en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y comenzamos con la Sala Regional Guadalajara, que determinó que el contenido de los spots difundidos por los ciudadanos Alfonso Pétero Zofara y César Octavio Madrigal Díaz como precandidatos a la presidencia municipal de Guadalajara, así como por Luis Guillermo Martínez Mora y Omar Antonio Borboa Becerra en calidad de precandidatos a la presidencia municipal de Zapopan, Jalisco, no resultan violatorios de la normatividad electoral. Ante ello, en la sesión pública del 4 de marzo, el Pleno revocó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, que previamente había confirmado la existencia de una infracción por la difusión de los spots de televisión, ya que a su juicio contravenían la normativa que regula la propaganda de precampaña, motivo por el cual impuso una sanción, una amonestación pública tanto a los precandidatos antes referidos, así como al Partido Acción Nacional por culpa invigilando. En más información de la Sala Regional Guadalajara, el pasado 5 de marzo, la magistrada presidenta del organismo jurisdiccional, Mónica Aralí Soto Fregoso, aseguró que la libertad de expresión es un principio fundamental que rige a las democracias modernas y a la justicia, por lo cual, dijo, es necesario garantizar cualquier manifestación de las ideas.
Durante una charla con el artista plástico Gabriel Rodríguez Villalpando, Gabo, en el programa El Arte de Juzgar, que se transmite en plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Soto Fregoso afirmó que los juzgadores deben eliminar obstáculos para propiciar que la libertad de expresión se dé a plenitud. Por cierto, que la próxima semana, el 12 de marzo de 2015, la magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal, Janino Talora Malasis, conversará con la actriz y productora Patricia Reyes Espíndola en el programa El Arte de Juzgar. Y hablando de la Sala Regional Distrito Federal, en sesión pública de 5 de marzo determinó que es adecuado, proporcional y tendente a la igualdad de oportunidades que en el acceso y ejercicio a los cargos para integrar los 33 ayuntamientos de Morelos se exija la postulación de hombres y mujeres en las presidencias municipales de manera paritaria. El Pleno confirmó el acuerdo del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana relativo al criterio para la aplicación de la paridad de género en la integración de planillas de candidatos a presidente municipal, síndico propietario y suplentes por esa entidad. La magistrada y los magistrados consideraron que al obligar a los partidos políticos a registrar a 50% de cada uno de los géneros, es decir, 16 hombres y 17 mujeres o 17 hombres y 16 mujeres, propicia la igualdad de oportunidades. La Sala Regional Monterrey, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ordenó al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León sancionar por actos anticipados de precampaña a Ernesto Alfonso Robledo Leal. Lo anterior, al determinar que sí existían pruebas suficientes para confirmar que realizó actividades de propaganda política con el propósito de posicionarse respecto del proceso interno de selección de candidatos del Partido Acción Nacional. Y es que hizo uso de espectaculares, pintó bardas, entregó calendarios, agendas y plumas para posicionar su imagen. Por otra parte, en la sesión pública del 4 de marzo, la Sala Regional Monterrey confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la que validó la multa al Partido Progresista de dicha entidad por un monto de 425,154.59 pesos, derivado de la fiscalización de los recursos de la campaña de diputados locales en 2014. Asimismo, en la sesión pública confirmó la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, en la que validó el proceso interno de selección de Olivia Rico García como candidata del Partido Revolucionario Institucional al Ayuntamiento de Comonfort, Guanajuato. Y por otra parte, la Sala Regional Jalapa, en sesión pública de 5 de marzo, declaró por un lado la validez de 6 de las 14 asambleas para elegir representantes de sección en el Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, Oaxaca. Sin embargo, por otro lado, invalidó las 8 asambleas restantes, ya que acreditaron diversas irregularidades, tales como que en algunos casos no se demostró la emisión de la convocatoria o esta no se difundió de manera adecuada. En consecuencia, se vinculó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para que, en coordinación con el administrador municipal de San Antonio de la Cal, se celebren las asambleas electivas que se declararon inválidas. En otro asunto, la Sala Regional Jalapa confirmó la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Yucatán, en la que se determinó que la propaganda del Partido Acción Nacional, así como los ciudadanos Helio Canul y Gilberto Vazcán, precandidatos a la alcaldía de Canacín, no vulneró las reglas legales en materia de precampañas. Tras la determinación, los magistrados declararon infundados los agravios presentados por el Partido Verde Ecologista de México. En sesión pública celebrada el 4 de marzo, el Pleno de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México que restituya a Raúl Bernal Medina como capacitador asistente electoral. Y es que se le revocó la designación, ya que su nombre aparece en el padrón de afiliados del partido Movimiento Ciudadano. Y con ello tuvo por no acreditado el requisito previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistentes en no militar en algún partido político. El Pleno consideró que la resolución impugnada vulneró el derecho del ciudadano al acceso y desempeño a los cargos públicos, así como a la garantía de audiencia en virtud de que no fue notificado una vez que tuvo conocimiento de que presuntamente aparecía en el listado de militantes del referido instituto político. En más información, el magistrado presidente de la Sala Regional Toluca, Juan Carlos Silva Daya, participó en el tercer Congreso Interdisciplinario de Bioética, Tanatoética y Ciencias Forenses. En su ponencia refirió que las mujeres en México son un ejemplo en la lucha de los derechos a la igualdad y la no discriminación.
Reconoció que se ha avanzado en el ámbito normativo, en las reformas constitucionales y legales, en la suscripción de tratados internacionales, en la promoción de la igualdad, pero dijo que la cuestión debe pasar de la ley escrita a la realidad. En más información, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el retiro inmediato de la propaganda alusiva a las campañas Propuesta Cumplida y El Verde Cumple, lo que promete, del Partido Verde Ecologista de México, y multó a dicho partido con la cantidad de 5.387.230 pesos, ya que con la sobreexposición se pone en riesgo el principio de equidad en el actual proceso electoral federal. En ese sentido, ordenó el retiro inmediato de todas las vías de difusión en las que se exhibe la propaganda del partido, tales como salas de cine, espectaculares, paradas de autobuses, casetas telefónicas, bardas y de todos los anuncios en general. Llegó el momento de hacer una nueva pausa y regresamos con más información. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar en Infórmate con nosotros y llegó el momento de conocer la información generada en el Instituto Nacional Electoral. Y les comento que el organismo firmó un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social para evitar el uso de programas sociales con fines electorales. Este es el reporte. El Instituto Nacional Electoral y la Secretaría de Desarrollo Social firmaron un convenio de colaboración que establece las bases y mecanismos para evitar que los programas sociales sean utilizados con fines político-electorales. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reiteró que la imparcialidad en las contiendas es un mandato de ley y una responsabilidad compartida entre autoridades electorales, partidos políticos, ciudadanos e instituciones del Estado mexicano. Las reglas del juego democrático en nuestro país se han diseñado para evitar que el dinero o los poderes públicos influyan en el desarrollo de las elecciones. En presencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, el consejero presidente afirmó que el INE velará por el cumplimiento riguroso de las normas de imparcialidad y, en su caso, aplicará sanciones cuando sea necesario. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social se dijo convencida de que la democracia mexicana necesita fortalecer la actuación del Estado en la garantía de los derechos fundamentales. Tengan la certeza de que no admitiremos que ningún servidor público infrinja las disposiciones electorales. El uso de los recursos públicos para el desarrollo social no puede desviarse hacia otros fines. El convenio propone acciones en materia de educación cívica para fortalecer los valores democráticos en la sociedad y en los servidores públicos. Para Infórmate de Plataforma Electoral, Karen Holguín. En otro tema, Eduardo Gurza Curiel rindió protesta como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, lo anterior después de haber sido nombrado el domingo pasado por el Consejo General. En su discurso, Eduardo Gurza juró cumplir con los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, objetividad y máxima publicidad.
Ahora los invito a que me acompañen a conocer las actividades generadas en las entidades federativas y comenzamos en la capital del país. El Instituto Electoral del Distrito Federal organizó la mesa de discusión Mujeres Empoderando a la Sociedad en el marco de la Semana Las Mujeres en la Democracia. Esto para analizar el empoderamiento femenino en asuntos políticos, así como los aportes que dan fuerza, voz y una cultura de equidad de género. El Instituto Electoral del Distrito Federal comenzó reuniones de acercamiento con los comités ciudadanos y consejos de los pueblos a fin de conocer sus propuestas para mejorar el funcionamiento de esos órganos y recibir sugerencias de reformas a la Ley de Participación Ciudadana Capitalina. La Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana le dará seguimiento a los temas planteados. En Colima continúa la capacitación para supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales con miras a las elecciones del próximo 7 de junio. Entre los temas a desarrollar durante la etapa de capacitación están los relacionados con la elección local, la geografía electoral, los medios de impugnación, órganos electorales locales y los cargos de elección a renovarse. En otro tema, con el objetivo de impulsar el voto, la difusión de la cultura democrática y la participación de observadores electorales, los consejeros de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y dirigentes de organismos empresariales y civiles firmaron un convenio para promover que los ciudadanos acudan a las casillas el próximo 7 de junio. En este marco se realizarán diversas actividades para lograr dicho fin. Y hablando de convenios, el Instituto Nacional Electoral en Morelos, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y la Secretaría de Educación Pública firmaron un convenio de colaboración en materia electoral. El acuerdo comprende la instalación de 1,093 casillas en escuelas primarias de la entidad. Por otra parte, el Instituto Electoral de Michoacán informó que recibió 1,735 solicitudes de michoacanos que quieren votar desde el extranjero. Hasta ese momento, el instituto lleva más de 1,000 solicitudes, más que en el proceso electoral de 2011. Los consejeros dijeron que se contó con una excelente coordinación con instancias de los 3 niveles de gobierno y de los órganos desconcentrados del propio instituto local, que ha realizado una extensa labor de difusión. Atención ciudadana o ciudadano de Baja California Sur, si vives en el extranjero o tienes familiares, amigos o conocidos fuera del país, avísales que ya pueden votar para gobernador del estado. El último día para llenar la solicitud de inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero es el 15 de marzo de 2015. Infórmate en las direcciones electrónicas que en este momento aparecen en tu pantalla. Acompáñame a una pausa, es muy breve, regresamos con más información. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora los invito a conocer la información generada en el ámbito internacional. Y comenzamos. El Tribunal de Justicia Administrativa del Cairo suspendió de forma oficial la convocatoria de elecciones legislativas que estaban programadas para finales de marzo y principios de abril próximo. La sentencia del tribunal se da 2 días después de que la Corte Constitucional declaró inválida una de las leyes que regulan el proceso electoral. La Comisión Electoral ya anunció que preparan un nuevo calendario para los comicios legislativos. En Madrid, España, 22 partidos políticos, una coalición electoral y una agrupación de electores concurrirá a las próximas elecciones del 22 de marzo, después de que se hayan formalizado las listas de candidaturas en algunas de las 8 circunscripciones de la comunidad. Por provincia, los votantes de Sevilla podrán optar entre 16 candidaturas. Se nos terminó el tiempo, hasta aquí la información más importante generada en el ámbito político electoral. Soy Silvia Machuca, agradezco el favor de su atención, siga con la programación de Plataforma Electoral, gracias por su atención y los espero el próximo lunes con más información. Que tenga una magnífica semana.